Ministerio de Predicación, Faro de Santidad. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes a este programa de predicación. Como prometido, aquí tenemos a nuestra hermana y esposa Brenda para compartir con ustedes, ya de que prometimos estar juntos aquí para hablar acerca de la familia. Es importante hablar, amados, acerca de la familia, así de que vamos a tener aquí, tenemos aquí a nuestra compañera de hogar, Brenda, para que ella empiece aquí con el mensaje. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a un programa más, ¿verdad? De su programa Faro de Santidad. En este día agradecemos a Dios por el privilegio que nos permite de que juntos hablemos y aprendamos de la palabra del Señor. El matrimonio o la familia es una parte muy importante en nuestras vidas, en el corazón de Dios, ¿verdad? Que se estableció primeramente la familia. Y vamos a compartir por unos momentos acerca de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para que nosotros compartamos su palabra. Vamos a leer, hermanos, en Efesios, en el capítulo 6, ¿verdad? Vamos a leer que dice en el versículo 1, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Luego el 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Los mandamientos del Señor fueron escritos para que nosotros aprendiéramos de ellos, para que de su palabra nosotros nos guiáramos, y deben de cumplirse al pie de la letra. Lo que me agrada y lo que veo es de que dice: estos son unos textos con mandamiento, con promesa. Y eso va dedicado a los hijos. Pueden ser nuestros jóvenes, podemos ser nosotros también, porque nosotros también tenemos a nuestros padres, los que todavía tenemos a nuestros padres. Amén. Dice: obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. O sea que los hijos, Dios les manda a que obedezcamos en el Señor a ellos. ¿Por qué? Porque dice que esto le agrada al Señor. En el versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Muchas veces, no se entiende, no se comprende por qué algunos jóvenes no honran a sus padres. Algunos jóvenes desobedecen, no quieren honrar a sus padres. ¿Y cuál es el mal en el que terminan? Que dice que si nosotros honramos y obedecemos a nuestros padres, nuestros días se alargan, ¿verdad? Cuando obedecemos a nuestros padres, porque Dios nos promete que si le obedecemos, Él nos va a dar larga vida. Muchas veces, por no obedecer a los consejos de los padres, hay jóvenes y aún adultos nos apartamos de los caminos de Dios. Ahora, nosotros estamos aprendiendo bíblicamente con la palabra del Señor, porque si vamos a buscar otros cursos, ¿verdad? Nos damos cuenta, aunque sean no cristianamente hablando, esto casi es lo mismo, pero no exactamente lo mismo. Nos estamos guiando a través de la palabra de Dios, porque siempre obedecer a Dios siempre nos irá bien. Entonces, cuando no se obedece, se acortan nuestros días. Por no obedecer los consejos de los padres, muchos se han apartado y se han ido a un mal camino. Se han criado mal, ¿verdad? ¿Y qué termina? Que se van y se hacen a drogas, se hacen adictos a diferentes adicciones o vicios, porque no escucharon el consejo de los padres. Y si hubiesen escuchado, entonces algunos mueren en sus vicios, pero porque no escucharon el consejo de sus padres. Pero lo contrario, si se obedece, Dios es fiel, Dios es justo, Dios bendice a aquellos hijos que obedecen y honran a Dios primeramente, porque cuando honramos a nuestros padres, también
honramos a Dios. Y cuando nosotros los honramos a ellos, Dios nos honra a nosotros. Dios nos bendice, Dios nos prospera. Nos guarda de todo mal también cuando nosotros estamos obedeciendo su palabra. Amén. Amén. Bueno, mi turno. Amados, a veces la corrección no nos gusta a nadie. Yo creo que a nadie nos gusta la corrección. Y al hijo, hermanos, cuando están pequeños, ellos son obedientes y se someten bastante a los padres. Pero cuando en el transcurso de su crecimiento es donde ellos van cambiando las ideas y pues a ellos ya no les gusta que sean corregidos. Pero yo creo de que la corrección empieza desde que están pequeños. Cuando son grandes, lo que se tiene que hacer es aconsejarlos, porque a veces se les olvida a ellos lo que sus padres les enseñaron. Y es importante que el hijo ponga atención a la enseñanza de un padre. Dice la Biblia, como leía ella, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean de larga vida sobre la tierra, para que se alarguen tus días, o sea, para que seas de un buen bienestar sobre la tierra. Y esto, amados, el joven va creciendo con esa enseñanza de sus padres. Nosotros los padres somos un modelo para ellos, para que ellos aprendan la palabra de Dios por medio de nosotros, porque nosotros fuimos los que les enseñamos. Si nosotros maltratamos a los hijos, amados, desde cuando ellos están pequeños, ellos van a heredar ese mal con el que se les enseñó al niño, y ellos se van a acordar: mi padre me pegaba, mi padre me maltrataba. Y no es así, hermanos. Es una enseñanza con ejemplo, es la que nosotros le debemos de enseñar a los niños. Es necesario que el niño aprenda la palabra de Dios por boca de sus padres. El niño que no tiene padre, bueno, pues tendrá otro medio como Dios usará para enseñarle. Yo quiero enfatizar ahorita, ya que me dio el tiempo aquí la sierva, enfatizar en algo tan importante de cómo inició esta enseñanza para los hijos. Esto ya viene desde tiempo antiguo, amados hermanos, desde el tiempo de la ley, cuando Dios puso las leyes y los mandamientos que se obedecieran. Desde ahí Dios le dejó al hombre, al padre, al adulto, la enseñanza para que se la diera a sus hijos, para que ellos aprendieran cuál era la enseñanza que se debía de tener. Muchos hemos fallado en este tiempo por la ignorancia de nuestros padres. Muchos estamos sufriendo la consecuencia porque no fuimos enseñados con esa palabra divina de Dios, ¿verdad? Pero amados hermanos, para eso está el perdón. Para eso vino el Señor, para perdonarnos a nosotros y hacer una nueva vida y empezar a hacer las cosas mejores. Mire lo que dice aquí en Deuteronomio 6, en el versículo 7, 8 y 9. Algo muy precioso. Ponga atención a estas palabras, amado, de que usted va a meditar acerca de su vida, de su enseñanza, de su hogar, cómo usted se está conduciendo en su hogar, con su familia, o cómo le enseñaron a usted. Yo quiero que ponga atención y medite acerca de estas palabras tan importantes, y de ahí emana la vida para nuestros hijos, amados, cuando ya son adultos. Mire, como yo le repito otra vez, todos fallamos, amados, pero hay perdón del Señor y aprendizaje de la palabra. Nosotros aprendemos cuando se nos explican las cosas. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 6, 7 y 8. Y la repetirás a tus hijos. Está hablando de la palabra de Dios, de la enseñanza. Y la repetirás a tus hijos. Repetir, se las vas a decir todo el tiempo, dice. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Es importante que en nuestro hogar nosotros hablemos de la palabra de Dios con nuestros familiares todo el tiempo. Dice,
Y dice, y las hablarás de ellas en tu casa y andando por el camino. Aun cuando andamos fuera de nuestra casa, tenemos que siempre hablar de la palabra de Dios para que ellos vayan escuchando el mensaje todo el tiempo. Hermanos, yo eso hago cuando voy ahorita tenemos ya solamente nos queda una niña con nosotros, ¿verdad? Y cuando yo ando en el carro con ella, siempre yo le hablo de las cosas de Dios, porque esa palabra tiene que estar continuamente todo el tiempo en nuestra casa, en nuestro camino, donde quiera que andamos. Dice, y también al acostarte, dice, y cuando te levantes también, sí, antes de acostarte y cuando te levantes, háblale a los hijos. Dice, y las atarás como una señal en tu mano. La tiene que tener bien agarrada la palabra de Dios todo el tiempo, no soltar la mano de nuestras manos, como atarlas, amarrarlas, que ahí estén todo el tiempo en nuestras manos. Entonces dice, y estarán como frontales en tus ojos. La tendremos aquí todo el tiempo en nuestra mente. No nos debemos de olvidar de la palabra de Dios para que nuestros hijos vayan aprendiendo y vayan ellos heredando esa herencia divina, hermanos, por parte de los padres. Dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuántos versículos de la Biblia tiene usted en su casa para que sus hijos estén mirando cómo usted se comporta en la casa en lo que es en el Evangelio de nuestro Señor? Dice, y la escribirás en los postes, haga rótulos, hermanos, en cualquier lugar de su casa y ponga palabras, salmos. El Salmo 91 es tan precioso, amados. Aquí tenemos un salmo nosotros y en la puerta tenemos también una escritura, ¿verdad?, de que habla de Dios. Dice, y en tus puertas también, en las puertas también. Amado, fíjese de que esto es importante, que la palabra de Dios nunca falte, nunca, hermano, escasee en nuestras vidas, en nuestra familia. Es importante, desde ahí viene la enseñanza para los hijos, que los padres sean los responsables de enseñarles a sus hijos la palabra de Dios todo el tiempo, amados hermanos y amigos. Esto lo quería compartir y ahorita vamos a dejar aquí a la sierva antes de que me regañe. No, estoy meditando, ¿verdad? Y leyendo aquí, ¿verdad? Donde dice, y vosotros padres, dice en Efesios 6:4, dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, de que muchas veces hay personas, yo me he dado cuenta, he estado en algunos grupos de consejería cristiana y hemos dado cuenta de que aún hay personas que ya ancianas se sienten tristes en su corazón y dicen, ¿y yo cómo puedo enseñar a mis hijos si yo no tuve esa enseñanza? Y algunas personas piden oración porque dicen, mis padres no me aconsejan, nuestros padres no nos aconsejaron, y da tristeza porque es una gran responsabilidad para que en lo que hay en nosotros como padres, de que nosotros enseñemos a nuestros hijos con nuestro ejemplo, con mucho amor, con mucha ternura, con mucha paciencia, para mantener una comunión íntima, de confianza con nuestros hijos. Tenemos que saber llegar a ellos, tenemos que saber educarlos, ¿verdad? Para criar hijos sanos se necesita amor, se necesita paciencia y primeramente la autoridad de Dios. Son esas cosas acoplan, ¿verdad? Porque con la paciencia uno puede llegar a sus hijos y ellos también crían lazos de amor y de confianza, y entonces ya no van a ir ellos cuando crecen a pedir consejo a otro lado, sino que van a venir a papá, van a venir a mamá cuando ellos estén en necesidad de un consejo. Hay varias etapas, ¿verdad? Desde la niñez nosotros les vamos enseñando, pero dice que nosotros no exasperemos a nuestros hijos, dice, ¿verdad? No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay momentos que nosotros
como Dios nos dice a nosotros, ¿verdad? Él nos ama y Él nos corrige también a nosotros. El Señor nos tiene límites también y reglas a nosotros y nos dice, sí puedes hacer esto o no puedes. Hay momentos que Él dice sí, momentos que dice que no. Y así nosotros también tenemos que enseñarle a nuestros hijos esa autoridad, que cuando mami dice no, no, y que cuando papi dice no, no, y cuando se dice sí, sí, ¿verdad? Hay momentos en que no se lo puede decir a los hijos, ni cuando son niños, ni cuando son ya adolescentes o preadolescentes, no se les puede decir que sí a todo, sino que enseñarles de que hay reglas, que aquí está la autoridad de mami y papi, y que nosotros los amamos y que siempre nosotros vamos a desear, como Dios desea lo mejor para nosotros y desea lo mejor para ellos. Nosotros como padres siempre amamos y deseamos lo mejor para nuestros hijos. Es una bendición el privilegio que Dios nos ha dado, y es una gran responsabilidad que Dios nos ha dado hijos, ¿verdad? Y entender, ¿verdad? Que si por lo menos nosotros, gracias al Señor, nosotros criamos 6, ¿verdad? De ellos. Y cada uno, les digo yo, hermanos, que cada uno tiene diferentes caracteres, ¿verdad? Entre los 6. Y tenemos que aprender de qué manera lidiar con cada uno, ¿verdad? Sí. Tanto como es diferente con los varones y diferente con las hembras. Pero siempre, hermano, con amor y con paciencia, como les decía, para que ellos tengan confianza y nos busquen, y no busquen a amigos que les van a dar quizá otros consejos equivocados, pero que vengan porque ellos también tienen luchas, también tienen pruebas. A veces aunque sean ya adolescentes, hay momentos que ellos se sienten solos, momentos que ellos se sienten tristes, o a veces se sienten enojados y ellos mismos entienden por qué se sienten así. Pero es un momento, ¿verdad?, de que así pasa en la adolescencia. Y todos fuimos jóvenes y nos dimos cuenta de que así pasó, ¿verdad?, con nosotros. Y Dios es quien nos va ayudando. Y para ayudarle a ellos hay momentos en que nosotros decimos, no podemos hacer humanamente lo que Dios hace. Cuando nosotros sintamos de que se está saliendo de control alguna situación, confiemos en Dios y dejemos y oremos por nuestros hijos, y porque Dios siempre sabe obrar, hablar al corazón de nuestros hijos, ¿verdad? Al corazón de ellos, y a donde nosotros no podemos llegar o hacer, porque muchas veces no se tiene el control, ¿verdad?, de lo que andan haciendo nuestros hijos ya cuando están grandecitos. Pero Dios sí, Dios tiene el control y Dios ve todas las cosas y Dios obra en sus vidas. Pero eso sí, primeramente enseñarles el temor a Dios, el amor a Dios, el respeto a Dios, el respeto a los demás. Entonces viene desde cómo nosotros mismos les enseñamos a que ellos ya crezcan. Hay momentos difíciles, ¿verdad?, y diferentes etapas, pero nosotros somos el ejemplo para poderles ayudar a ellos, para poder que ellos crezcan en un sentido emocional, un sentido espiritual, sanamente, ¿verdad? Entonces hay mucho de lo que podemos nosotros hablar, y no sé si mi esposo quiere agregar, ¿verdad? Bueno, lo que ella dice, la familia es preciosa, hermano. La familia hay que saberla llevar, porque no la podemos hacer las cosas con ira, con enojo todo el tiempo. Vienen momentos en que tal vez van a haber una molestia entre la familia, entre el padre y el hijo, pero nosotros como sabedores, conocedores de Dios y seguidores de la palabra de Dios, ¿verdad?, tenemos que nosotros ser un ejemplo. Aunque tal vez a veces nos duele porque tal vez un hijo pues no nos responde como nosotros quisiéramos que ellos nos respondieran, tal vez, pero a veces es mejor callar, hermano, para enseñar. Esa es la forma que nosotros debemos de enseñar muchas veces, callar para enseñar. Porque a veces la persona pues cuando se siente ofendida quiere defenderse y vienen problemas ahí, ¿verdad? Y esto no es bueno para la familia de Dios, porque nosotros a paz nos llamó el Señor, ¿verdad? Y amonestando a nuestros hijos con disciplina y con amor, como decía ella, con amor se corrige el pecado.
pero también hay que instruirlos. Cuando se trata de enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos, debemos de hablarles las cosas como son, aunque no les gusta, no les parezca, ¿verdad? Pero dice la Biblia en Proverbios 22:6, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando él fuere viejo, no se apartará de él, porque esto lo seguirá todo el resto de la vida. Hermanos, la enseñanza que nosotros le damos a nuestros hijos. En el Proverbio 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Nosotros vamos a heredar el temor de Jehová cuando somos enseñados. A un hijo tenemos que enseñarles, hermanos y amigos, a respetar a los demás, a respetar al anciano, a respetar a los padres, porque hay una promesa en la palabra del Señor cuando los hijos respetan a los padres, y no solamente los respetan, hermanos, sino que los cuidan. Hay que cuidar al anciano, amado, y el anciano hizo todo por el hijo. Él sacrificó toda su vida la dio por un hijo. Amados hermanos, miren, ¿qué no hace uno por un hijo cuando están pequeños? Uno los ama entrañablemente y nadie puede tocar a mi hijo porque es mío, yo lo amo, es mío, es mi sangre, mi ser. Y entonces nosotros así los criamos, ellos dimos todo por ellos, para que, imagínense, cuando ya son grandes sean desobedientes a sus padres, y no solamente desobedientes, imagínense que los vayan a maltratar o los vayan a descuidar. No hay que descuidar al anciano, amados, hay que cuidarlo, hay que honorarlo. Yo contándole a mi hija, ¿verdad? Le digo a mi hija hace unos días, le digo, al anciano hay que respetarlo, le digo, hay que respetar sus canas, hay que respetar su sabiduría, porque quiera o no, el hombre, aunque no sea disciplinado en la palabra de Dios, sus años han alcanzado sabiduría en la vida, ¿verdad? Bueno, sea para una cosa u otra, pero la mejor sabiduría, amados, que podemos nosotros alcanzar como ancianos es permanecer en la gracia de Dios, y así, hermanos, llevar esa herencia en nuestra familia para que nuestra familia sea bendita. Bendita será, hermano, nuestra familia sobre la faz de la tierra cuando nosotros como padres les enseñamos a nuestros hijos ese caminar del diario para vivir una vida agradable delante de la presencia de Dios, y no solamente de la presencia de Dios, sino que también agradable delante de los hombres, ¿verdad, amadas hermanas? No sé si usted tiene algo más que añadir. De esto pasamos toda la noche hablando, pero sí, nosotros los que tenemos nuestros padrecitos debemos de estar siempre al cuidado de ellos, ¿verdad? Sabiendo de que ellos necesitan de nosotros. Los que tenemos nuestros padres cerca, pues gloria a Dios por ello. Pero los que los tenemos lejos, nosotros siempre tenemos que estar pendientes. Amén. Que si nosotros comemos aquí algo rico, pues que nuestros ancianitos, nuestros padrecitos también, sí, ellos tengan, ¿verdad?, su alimento, lo necesario, ¿verdad? Y no olvidarse de ellos. También los hijos. Yo por lo menos no me crecí, como mi mamá fue la que ella luchó por mí. Y no me crecí con mi papá, nunca tuve un padre que me diera un consejo, ni mucho menos un abrazo y un beso o un te amo, ¿verdad? Que me dijera, nunca. Pero siempre tuve el amor de esa madre que se preocupó por mí, siempre tuve el amor y ese ejemplo moral de una abuela. Mi abuelita, ella me enseñó lo que es amar a Dios, lo que es respetar a Dios, ¿verdad? Y yo agradezco por eso, y sobre todo, no tuve un padre, pero tuve un Padre eterno que siempre me amó, siempre me cuidó. Y así a cada uno de nosotros, ¿verdad? Los que no se criaron con sus padrecitos o que no se crearon con su madrecita, siempre Dios ha sido fiel, siempre Dios es bueno. Y ahí está el amor de Él para abrazarnos, para acariciarnos, para decir que ahí está Él, para ayudarnos, para... Muchas veces no tenemos la experiencia porque... ¿Te acuerdas tú si cuando nosotros tuvimos los nenes, ¿verdad?, pequeños? Porque nosotros nos casamos muy jovencitos. Y al principio uno no tiene pues esa experiencia, ¿verdad? Somos laicos, no sabemos. Pero conforme a los años y a través de su palabra, nosotros vamos alcanzando esa experiencia. No que sea uno perfecto, pero
sí, la palabra de Dios nos enseña, nos educa y podemos criar, ¿verdad? Hijos saludables, hijos que sean de orgullo para el Señor, hijos que amen a Dios, hijos que amen a sus padres con la ayuda de Dios, ¿verdad? Entonces, eso quería yo agregar y como decía, muchas veces a nuestros ya jóvenes no les gustan las reglas, pero después se dan cuenta. Sí. A la larga dice, mamá, papá, tenías tu razón. Gracias por haberme dicho que no en ciertas situaciones. Gracias por no haberme dejado ir a donde yo quería ir, porque muchas veces quieren ir a lugares equivocados y se van a meter a terrenos del enemigo. Pero si ellos son obedientes, siempre les irá bien, porque Dios, como les decía, quiere lo mejor para nosotros. Y si alguien ama a sus hijos, somos nosotros. Muchas veces tenemos que hablarle clara la verdad, aunque nos duela en el momento, pero va a ser de bien para ellos, y aunque a ellos les duela en el momento, pero va a ser bien para ellos, ¿verdad? Darle el consejo. Así es. Amados, yo creo vamos a culminar con esto para no hacer muy largo el mensaje y usted pues sea bendecido con la palabra de Dios. Para terminar voy a leer el último texto que dice: y vosotros padres, es un consejo a los padres. A veces los padres, amados, como ella decía, yo no tuve el consejo de mi padre, pues yo en lo personal yo vi a mis padres en el crecer de mi vida, pero no un consejo en los caminos de Dios. Esto ya nosotros lo recibimos cuando nosotros venimos a los caminos de Dios, al menos en mi persona. Pues yo creo ella fue instruida desde pequeña, yo no, pero estamos aprendiendo, nunca nos cansamos de aprender la palabra de Dios, amados, y ahora somos como carbón encendido, como brasas, hermanos, que se meten las manos en las brasas para nuestra familia, nuestros hijos, aunque no les guste, pero la palabra de Dios nunca va a menguar, nunca va a cesar la palabra de Dios de nuestros labios, hasta que el Señor, amados hermanos, haga lo que Él va a hacer con nuestras familias. Así de que, hijos, si nos están oyendo, sepan de que tienen unos padres que todo el tiempo van a estar hablando de las cosas de Dios. Pues tal vez en el momento no les va a gustar, pero esto les va a servir en el resto del caminar para ustedes y para sus hijos y para sus nietos y bisnietos. Así de que adelante en la obra del Señor. Y padres, aquí los dejo a ustedes con este consejo para que no se olviden de la palabra de Dios. Dice en Efesios, Proverbios 1:4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Gloria al Señor. Así que nos despedimos aquí de este programa de predicación aquí con la sierva Brenda, con ustedes, y hasta luego. Amén, que Dios les bendiga y agradecemos porque siempre, ¿verdad?, ustedes están pendientes por escuchar la palabra del Señor. Dios los bendiga y será entonces hasta la próxima vez que nos veamos. Bendiciones. Amén. Bendiciones.